Dios les bendiga, iglesia. Buenos días. Que el Señor les bendiga mucho. Una vez más, sean bienvenidos a Crosspoint Español. Y para beneficio de los que no me conocen, mi nombre es Héctor Cortés y soy miembro de esta maravillosa iglesia. Amén. Y hoy tengo el maravilloso privilegio de servirles al traerles el mensaje de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar estudiando Apocalipsis 2, versículos 18 al 29, y todo aquel que tiene la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, la puede abrir en la página 1267. Y entramos en la quinta semana de nuestra serie basada en el libro de Apocalipsis titulada El Cordero y el León. Un estudio del libro que, aunque algunos creen que es difícil de leer, algunos creen que es difícil de interpretar, algunos creen que es difícil de entender, y creo que están equivocados. Es un estudio que tú y yo necesitamos. Es un estudio que necesitamos como creyentes en Jesucristo, especialmente en los días difíciles en que vivimos hoy. Una serie de mensajes que, como ha dicho nuestro pastor desde el principio, and by the way, el pastor no está loco por haber traído esta serie. Con la bondad de Dios y la ayuda del Espíritu Santo nos vamos a beneficiar de una manera grande. Muchos leen, muchos estudian y hasta predican Apocalipsis para ver qué cosas van a ocurrir en el futuro. Y es cierto, en ella vamos a repasar que Jesús regresará en toda su gloria. Él va a llevar a los creyentes a la presencia de Dios por la eternidad, pero también va a castigar a todo aquel que se rechaza o que rechaza a Jesús por toda la eternidad. Pero también nos va a llevar al pasado. Nos lleva al pasado para que recordemos y meditemos en la obra redentora de Jesucristo y cómo Él triunfó sobre el mal. Jesucristo, el que hizo y hace todo posible, Jesucristo, el que hizo y hace posible nuestro futuro en el reino de Dios. Pero también es de grande beneficio para nuestro presente. No solo nos lleva a recordar nuestra lucha actual de vida o muerte que llevamos con nuestros tres enemigos. ¿Conoces cuáles son esos tres enemigos? Satanás, el mundo y nuestra carne. También vemos el constante llamado a perseverar hasta el fin. A perseverar hasta el fin. En ella vamos a encontrar verdades que nos animan y nos darán las fuerzas para mantenernos firmes hasta el fin y ser vencedores. Verdades que, como veremos en el mensaje a la iglesia de Tiatira o en Tiatira, nos llaman a estar firmes a pesar de las enseñanzas y las prácticas que se oponen a lo que Dios dice en su palabra. El mismo llamado de Jesucristo que Jesucristo le hace a la iglesia de Tiatira es el mismo llamado que le hace a la iglesia Crosspoint Español en esta tarde, en esta mañana. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Crosspoint Español, retén lo que tienes. Hoy vamos a ver a través del mensaje a la iglesia en Tiatira que lo que tú y yo ya tenemos, escuchen bien, lo que tú y yo ya tenemos a nuestra disposición es todo suficiente para que venzamos y seamos fieles hasta el final. Y quiero que leamos el capítulo 2, versículos 18 al 29, recordando lo que dice en Apocalipsis 1, versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Amén. Leamos Apocalipsis 2, del 18 al 29. Y dice así:
escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Jesucristo nos dice: retengan lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque ella es más cortante que espada de dos filos, porque ella es viva y eficaz y penetra nuestras almas, nuestras mentes y produce cambio en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por ella. Y te pido, Señor, que sea así en esta tarde, que tu palabra nos mueva, Señor, nos lleve a ser fieles hasta el final, reconociendo que ya tenemos todo lo que necesitamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan, el autor del libro de Apocalipsis, se encontraba preso y desterrado en la isla prisión de Patmos, que se encuentra a unas 40 millas de la costa de lo que hoy día es Turquía. ¿Por qué está preso Juan? Juan está preso, como nos dice el capítulo 1, versículo 9, porque le fue fiel a la palabra de Dios y mantuvo firme el testimonio de Jesús. Preso porque se rehusó a adorar al emperador romano Domiciano. Entonces, en medio de esa condena en esa isla, Juan recibe una revelación. Él escucha una voz como de sonido de trompeta y al volverse para ver de quién era la voz, él ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Él ve a Jesucristo. Él ve a Jesucristo en toda su gloria, rodeado de las 7 iglesias. El Jesús resucitado, el Jesús glorificado, soberano que vive, el que intercede por nosotros y está en medio de su iglesia cuidando de ellas. Y Jesús, en medio de las 7 iglesias, le diste un mensaje a cada una de esas iglesias. A las 7 iglesias, las cuales representan a todas las iglesias a través de todo lugar y a través de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. O sea que el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias es para Crosspoint Español. El mensaje de la iglesia de Tiatira es el mensaje para Crosspoint en español en este día. Entonces, siguiendo el formato de cada carta, comenzamos con la introducción. Versículo 18 dice:
Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. En esta introducción, Jesús se presenta de una manera que a lo mejor nos incomoda. Pero que es una manera de que nos debería inspirar a llevar una vida santa y fiel. Y creo que no es la introducción que la iglesia en Tiatira esperaban. Jesús se presenta primero como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. O sea, eso me deja ver a mí que Él tiene toda autoridad. Él tiene toda autoridad. También se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Eso quiere decir, primero, que Él lo ve todo. Él lo ve todo. Él ve todas las cosas, hasta las que pensamos que no se ven. Cuando estás haciendo algo malo y tú crees que nadie te está viendo, ¿quién te ve? El que tiene ojos como llama de fuego. Jesús te ve. Él ve y sabe no solamente lo que tú haces, sino Él ve y sabe lo que hace la iglesia Crosspoint Español. Y segundo, dice que sus ojos son como llamas de fuego, ojos de una mirada penetrante, ojos que ven nuestros pensamientos, ojos que ven las intenciones de nuestros corazones, ojos que ven a través del engaño y el fingimiento. Los ojos como llama de fuego son ojos de juicio. Juicio. También vemos que Jesús dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Y el bronce siempre ha simbolizado bíblicamente juicio. Juicio. Y me gusta la descripción que hace George Eldon Ladd en su comentario de Apocalipsis. George dice que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Designa a Cristo como aquel cuyos ojos brillan de ira y que está dispuesto a pisotear a los enemigos de la fe cristiana. Jesucristo es el que tiene toda autoridad. Jesucristo es el que conoce todas nuestras obras. Jesucristo es el que odia el pecado. Es el que juzga a los que no se arrepienten, pero también otorga gloria a los que vencen en su nombre. Iglesia, nada está escondido de Jesucristo. Él lo conoce todo. Él conoce nuestras obras, ya sean buenas o malas. No podemos esconder nada de Jesús. No nos podemos disfrazar, porque Él conoce. Los ojos del Hijo de Dios pueden ver las cosas ocultas del alma y de nuestra iglesia. Y como Hijo de Dios, lo ve todo, tiene autoridad para juzgar. Amén. ¿Cómo te motiva esta verdad a ti? ¿Qué hace esta verdad en tu corazón cuando conoces que Jesús lo ve todo? Punto número 2, la aprobación. Versículo 19. Dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Esta es una iglesia tremenda. Una iglesia ocupada en el ministerio. Jesucristo dice, yo conozco tus obras, y eso nos enseña que Él es ¿qué? Primero que lo ve todo, y es omnisciente. Él lo conoce todo. Él conoce no solo las obras de Tiatira, Él conoce las obras de todas las 7 iglesias. Él conoce las obras de Crosspoint Español. Y conoce las obras tuyas y mías. Y como dijimos, después de todo, sus ojos penetran como llama de fuego. La iglesia de Tiatira consistía de grandes trabajadores y era conocida por sus acciones, por sus buenas acciones, por sus buenas obras. ¿Qué obras se conoce de Tiatira? Él conoce su amor. Tiatira, a diferencia de Éfeso, tenía amor por las personas. De hecho, fue la única iglesia elogiada por su amor.
amor unos por otros, demostraban sacrificio unos por otros. Dice también que Él conoce su fe. Sus obras y su amor estaban motivadas o motivados por su fe en Cristo. Dice que Él conoce su servicio. Se servían unos a otros. Se cubrían las necesidades unos a otros. Y también dice que Él conocía su perseverancia. Los miembros de la iglesia en Tiatira, a pesar de la hostilidad y a pesar de la persecución que ellos estaban sintiendo, se mantenían constantes en el amor, en la fe y en el servicio. Donde hay amor, iglesia, habrá servicio. Si tú amas, tú sirves. Y donde hay fe en Jesucristo, los miembros de la iglesia perseveran con paciencia. Si tú eres fiel, vas a perseverar. Amén. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero el pero es bueno. Pero lo que destaca particularmente a Tiatira es que la iglesia seguía creciendo en sus buenas obras. No se quedaron estancados. El versículo 19 dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y aquí está, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Estaban creciendo. No en número, sino en sus obras. Definitivamente que esta es la clase de iglesia a la que deberíamos querer formar parte, ¿verdad que sí? Y hasta ahora, esta iglesia, estos creyentes son un buen ejemplo para nosotros hoy. Me pregunto yo, si Cristo le escribiera una carta a Crosspoint en español, ¿cuál sería su aprobación de nosotros? ¿No has pensado en eso? ¿Cuál sería la aprobación de Jesucristo de nosotros? ¿Será nuestro amor? ¿Será nuestra fe? Amén. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Será nuestro servicio? ¿Será nuestra perseverancia? ¿Podrá Jesucristo decir que estamos creciendo en amor? ¿Que estamos creciendo en fe, en servicio y en perseverancia? Y es importante mencionar que para que la iglesia Crosspoint Español sea conocido por su amor, fe, servicio y perseverancia, cada uno de nosotros, escuchen bien, cada uno de nosotros tiene que amar. Cada uno de nosotros tiene que tener fe. Cada uno de nosotros tiene que servir. Y cada uno de nosotros tiene que perseverar. Y para que la iglesia crezca en estas virtudes, cada uno de nosotros tiene que envolverse. Porque no es el esfuerzo de unos pocos. Es el esfuerzo de todos. Amén. Tenemos que unirnos todos. Y el Señor Jesucristo conoce nuestras obras, ya sean buenas o malas. Punto número 3. La corrección. Versículo 20. Dice, pero tengo esto contra ti. Este pero sí que es malo. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. A pesar de la buena intención, de la buena impresión inicial de Tiatira, había un problema bien serio allí. Había un problema serio. Pero, antes de hablar de la corrección, para que podamos conocer bien la corrección a la iglesia, tenemos que conocer mejor la ciudad donde se encontraba esta iglesia. Tiatira
es la próxima parada en nuestra gira por las 7 iglesias de Asia Menor. Tiatira era una ciudad situada a las orillas del río Lycus, que es Lico. Y en la provincia romana de Asia, lo que se conoce actualmente como Turquía, como dijimos, y su nombre actual es, no sé si lo estoy pronunciando bien, Akhisar. Y de todas las ciudades mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, Tiatira era la ciudad más pequeña de las 7. Pero sin embargo, recibió la carta más larga. Recibió la corrección más larga. Recibió el regaño más largo. Tiatira era una ciudad manufacturera y se especializaba en el comercio. Localizada en un valle de fácil acceso, Tiatira era el centro de la ruta comercial entre todas las ciudades de esa área. Si tú querías vender y comprar productos, tú ibas a Tiatira. Por su énfasis en el comercio, esta ciudad contaba con industrias de panaderos, herreros, alfareros, curtidores de pieles, tejedores de telas, tintes de colores y muchos más. Y es interesante ver que en el libro de los Hechos, especialmente en Hechos 16, 14, lo pueden leer después, hace mención de una mujer llamada Lidia y nos dice que era de Tiatira. Y ella era vendedora de telas de púrpura. Y aunque era una ciudad manufacturera y especializada en el comercio, su característica más distintiva era el gran número de gremios que existían allí. ¿Qué son gremios? Gracias por preguntar. De hecho, Pedro sabía lo que eran gremios, ¿verdad que sí? ¿Qué son gremios? Gremios, ¿alguien sabe lo que es gremios? Antes de decirle, ¿ah? Grupo de personas, sí. Lo que hoy se conoce como las uniones. Lo que se conoce hoy como las corporaciones o las uniones. Los sindicatos también. Muy bien. Para tú poder ser parte de una industria en particular, tenías que ser parte de la unión de esa industria. Por ejemplo, si tú eras un panadero y querías vender tu producto, producir tu producto y vender tu producto, tu pan o lo que tú querías vender, el quesito, las donas, las empanadas de pastelito de guayaba, Ave María. Si tú eras panadero y querías vender tu producto, tenías que ser parte de la unión de panaderos. De lo contrario, no podías levantar kiosco allí, como decimos. De lo contrario, no podías hacer negocios en la ciudad. Estas uniones controlaban el mercado de cada industria y controlaban hasta los precios de cada producto. Estas corporaciones o uniones, aunque parezca que no tengan nada malo, era un problema grande para los cristianos miembros de la iglesia en Tiatira. Sin embargo, en esos tiempos los creyentes tenían conflictos con ciertas prácticas de tales grupos. Aunque parece que en términos generales los gremios no tienen nada de malo, en esos tiempos los creyentes tenían conflictos con ciertas prácticas de tales grupos. Ya que los miembros se veían obligados, ese panadero que era miembro de la unión de panaderos, que era miembro de la iglesia, estaba obligado a participar en actividades que iban en contra de la fe cristiana. Cada gremio, cada unión le rendía homenaje a un dios pagano en particular. Y este homenaje incluía la asistencia a los festivales sagrados a los dioses paganos, comer en sus templos
y participar en la inmoralidad sexual como parte de sus rituales paganos. ¿Pueden ver la situación difícil en que se encontraban los residentes de Tiatira que pertenecían a la iglesia? En su comentario de Apocalipsis, Simon, creo que es Kistemaker, escribió lo siguiente: los cristianos que se negaban a honrar a los dioses paganos, a comer carne sacrificada a un ídolo y a practicar la inmoralidad sexual ponían en peligro sus necesidades materiales. Eran considerados marginados de la sociedad. Y es por eso que desafortunadamente estas prácticas fueron permitidas dentro de la iglesia. Y en este contexto es que podemos entender la corrección de Jesús. Pero tengo contra ti, les dice Jesús, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Dentro de la iglesia en Tiatira había una mujer persuasiva en la que se decía ser, se autoproclamaba profetisa. Pero como Jesús lo conoce todo, Él dice que se dice ser profetisa. Clamaba ser profetisa y cuyas enseñanzas estaban llevando a la ruina a esa iglesia y a sus miembros. Noten el nombre de la mujer. Jesús llama a esa falsa profetisa Jezabel. Puedo estar equivocado, pero yo creo que el nombre Jezabel era un nombre simbólico y no real. ¿Quién llama a su hija Jezabel? Al Jesús llamarla Jezabel, nos da una clave de quién era esta mujer. Jezabel fue una mujer del Antiguo Testamento que llevó al pueblo de Israel, llevó al pueblo de Dios a cometer pecados sexuales y adorar ídolos. Si quieren leer esa historia, se encuentra en Primera y Segunda de Reyes, que de hecho es bien interesante esa historia, y más interesante es de la forma que muere ella. No se pierde esa historia. Ahora van a tener que averiguar cómo fue que murió. Fue una muerte trágica. Y esta mujer es identificada como Jezabel porque hizo lo mismo en la iglesia. Estaba haciendo lo mismo con los miembros de la iglesia en Tiatira. El nombre Jezabel es símbolo de idolatría e inmoralidad sexual. Qué trágico, ¿verdad? Esta mujer dice que enseña y seduce a los siervos de Jesús a cometer actos inmorales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero señalar que el problema en la iglesia no era Jezabel. Era la misma iglesia. ¿Por qué? Que como dice Jesús, toleraba a Jezabel. Toleraba a esa mujer falsa y sus enseñanzas. Tolerar, esa palabra, una palabra un poco controversial dada la época en que vivimos hoy día. Palabra que la cultura de hoy promueve. Pero, ¿qué significa que la iglesia tolera a Jezabel? Significa que estaban soportando y permitiendo que Jezabel enseñara
y los persuadiera de las cosas que los iba a llevar a la ruina. Estaban tolerando el pecado. En otras palabras, en vez de alejarse de la cultura, se estaban acomodando a la cultura. Y la realidad es que mientras la iglesia se acomoda a la cultura, y eso lo vemos hoy día también, mientras que la iglesia se acomoda a la cultura, deja de llamar lo que en realidad es pecado, pecado. Y mientras más la iglesia se acomoda a la cultura, deja de llamar lo que es pecado, pecado, y practica el pecado. Se comienzan a usar palabras nuevas que no suenan tan ofensivas. Ya no es pecado. Me estás ofendiendo. Se rechaza o se deja de creer que Dios dice en su palabra que el pecado es la transgresión a su ley. Como dice 1 de Juan 3:4. Es obra de Satanás. El pecado es rebelarse contra Dios y esa verdad nunca cambia, iglesia. Nunca cambia. ¿Se parece a cómo vivimos hoy? Y la realidad es que hoy día estamos viviendo los días de Tiatira, donde la verdad es relativa. Y lo triste es que se está metiendo dentro de la iglesia. Iglesia, la idea de que los creyentes en Cristo pueden seguir viviendo como el mundo es falsa. Es falsa. Mira lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ser enemigo de Dios es una cosa horrible. Horrible. Y como aprendimos el domingo pasado, este principio es especialmente cierto cuando se trata de nuestro llamado a la pureza sexual, mediante la abstinencia fuera del matrimonio y la fidelidad dentro del matrimonio. En el versículo 20 nos dice bien claro que Jesús reprende los actos inmorales. Y es todo lo contrario a lo que la cultura celebra en el día de hoy. Bueno, hay una corrección, pero también hay unas consecuencias. Entonces, ¿cuáles eran las consecuencias para ellos y sin duda para nosotros hoy día? Versículos 21 y 23 dicen, le he dado tiempo para arrepentirse. Qué interesante, ¿verdad? Le he dado tiempo para arrepentirse. Noten que Jesús es misericordioso. Noten que la misericordia del Señor dejó que pasara un tiempo sin consecuencias, dejando tiempo para el arrepentimiento. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. Esas son las consecuencias para el creyente que ha negado el evangelio. Que ha llegado al evangelio pero deja de vivir una vida de acuerdo con el evangelio. Las consecuencias, iglesias, son horribles. Enfermedad, gran tribulación,
Y no solo eso, dice que la próxima generación, nuestros hijos, sufrirá también las consecuencias. Los hijos, dice, sufrirán enfermedades mortales. Iglesia, yo no sé usted, pero yo leo esas consecuencias y me da terror. Pero ese es nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el que escudriña las mentes y los corazones. Él es el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Hay tiempo para el arrepentimiento, pero cuando no hay arrepentimiento, su juicio es seguro. Y vendrán unas consecuencias horribles, incluso sobre la próxima generación. Él dará a cada uno según sus obras. Pero el versículo 24 son buenas noticias. Dice que, pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. Noten que hubo un grupo de creyentes en la iglesia que no toleró ese pecado. ¿Y por qué este otro grupo sí lo hizo? Un grupo que no toleró ni aceptó las enseñanzas de esa falsa profeta Jezabel. Un grupo que no fue seducido a pecar. Un grupo que se mantuvo fiel. Ese grupo, dice Jesús, que no les va a imponer otra carga, no les impone otra carga. Qué interesante, ¿verdad? Queriéndoles decir que no necesitaban más de lo que ya ellos conocían. Que no necesitaban más de lo que ya ellos estaban practicando. La doctrina o la enseñanza esencial. La enseñanza esencial de abstenerse a comer actos inmorales y de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y recordando cuando leemos que Él no les va a imponer otra carga, me viene a la mente Mateo 11:30, Jesucristo mismo nos recuerda, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y con esto en mente pasamos a la exhortación. Versículos 25 al 29. Dice, no obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. En el 28. Y le daré el lucero de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La primera exhortación de Jesús es bien importante. Lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Y vuelvo a repetirles, Crosspoint en español, retén lo que tienes. Porque lo que tú y yo ya tenemos a nuestra disposición es todo suficiente para que venzamos y seamos fieles hasta el final. ¿Qué tenemos nosotros? Te preguntarás. Hay algo que tiene todo creyente en Jesucristo que debe retener hasta que Él venga. Primero, su revelación. ¿Qué es su revelación? Su palabra, su ley. Debemos retener, o sea, debemos mantenernos firmes en lo que Cristo ya nos ha revelado en las Escrituras. Su revelación es la que nos enseña cuáles son las obras que tenemos que guardar y las que tenemos que rechazar. Su revelación es la que nos da el camino y la sabiduría para vencer.
Pero además de su revelación, además de su palabra, hay algo más que debemos retener hasta que Él venga. Tenemos que agarrarnos fuertemente. Y no soltarnos del que vence por nosotros. Tenemos que agarrarnos fuertemente y no soltarnos del que guarda nuestras obras hasta el fin. Y ese se llama Jesucristo. Jesucristo pide de nosotros que guardemos sus obras y quiere que seamos vencedores. Pero, ¿es posible guardar sus obras? ¿Será posible guardar las obras de Jesús? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo podemos guardar sus obras? ¿Será por nuestra fuerza de voluntad? Jesucristo es el que nos guarda y nos mantiene fiel hasta el fin. Miren lo que dice Judas. No creo que lo tenga. Si pueden buscar a Judas, que es el libro antes de Apocalipsis. Voy a leer los versículos 24 y 25 de Judas. Es un solo capítulo. Y dice: y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, ¿por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Judas termina su carta expresando confianza en el poder de Dios para preservar a su pueblo hasta el fin. Y nos dice que es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Iglesia, tenemos una recompensa guardada en el cielo. ¿Tú sabías eso? Tenemos una recompensa guardada en el cielo, pero hasta que Jesucristo no venga, hasta su revelación final, somos guardados, somos preservados aquí en la tierra a través de nuestra fe, por nuestra fe. Qué gran bendición, ¿verdad que sí? Iglesia, tenemos que darnos cuenta de que nuestra victoria no viene de nuestra fuerza de voluntad, sino por medio de Jesucristo. Es por eso que tenemos que mantenernos arraigados al que nos declara vencedores, Jesucristo. ¿Qué es estar arraigados? Arraigados es echar raíces, raíces profundas, firmeza. Tenemos que estar firmes del que nos declara vencedores, Jesucristo. Y cuando nos arraigamos fuertemente de Jesucristo, el que nos hace vencedores, vamos a poder vivir siendo fieles a su palabra. Iglesia, sé fiel. Él te guarda. Vas a vencer, no por tu fuerza de voluntad, sino que la obra de Jesucristo ya te declara vencedor. Y a todo aquel que es fiel hasta el final, todo el que vence, del Señor recibirá una recompensa. O sea, que la recompensa de Jesucristo, en Jesucristo, es segura. Primero, Jesús dice que el que guarda sus obras hasta el fin le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Esta recompensa nos dice que el Hijo de Dios, el que tiene completa autoridad, el que reina y gobernará sobre todas las naciones para siempre, dará también autoridad para gobernar sobre las naciones. La promesa es que el que guarda sus obras hasta el fin va a tomar parte en juzgar al mundo en su segunda venida. Y segundo, Jesús dice que el que guarda sus obras hasta el fin, Él le dará
el lucero de la mañana. ¿Qué significa que nos dará el lucero de la mañana? Yo una vez escuché, especialmente estudiando Apocalipsis, que si no entiendes algo, continúa leyendo, porque vas a encontrar la explicación de lo que no entendiste anteriormente. Y eso pasa con Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16 nos da la respuesta de quién es el lucero de la mañana. Dice así: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. ¿Quién? El lucero resplandeciente de la mañana. ¿Cuál será la recompensa de los que perseveran hasta el fin? Primero, autoridad en el reino de Dios, y aún mejor que eso, Jesús mismo. Jesús mismo. Jesús es tu recompensa. Jesús es nuestra recompensa. Jesús promete darse a sí mismo, la luz que brilla intensamente para disipar todas las tinieblas. Kevin, el equipo de adoración, le voy a pedir que pase ahora. Iglesia, la fidelidad y el amor de nuestro Señor Jesucristo hace posible nuestra fidelidad hasta que Él venga. Jesucristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabemos que sufrió una muerte horrorosa, muerte que tú y yo nos merecíamos. Pero lo que confirma nuestra victoria fue su resurrección. Él murió, pero a los 3 días resucitó. Jesús vivió una vida sin pecado. Jesús murió siendo inocente. Y Él resucitó al 3er día para declararnos a ti y a mí vencedores. Amén. Gracias, Señor. Agárrate fuertemente de esa verdad. Medita constantemente en esa verdad. Y vive confiado en esa verdad. Y las consecuencias es fidelidad. Sé fiel. Él te guarda. Vas a vencer, no por tu fuerza de voluntad, sino por la obra de Jesucristo. Él te declara vencedor. Y Él viene pronto. Seamos la iglesia que es reconocida por sus buenas obras. Seamos la iglesia que no tolera las obras que nos llevan a la ruina. Seamos la iglesia que tiene la mirada en la recompensa de que Jesucristo estará con nosotros para siempre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias te damos, Señor. Porque a pesar de nuestras dificultades aquí en la tierra, Señor, conocemos cuál es nuestra recompensa. Y eso nos da ánimo. Gracias te damos por tu palabra, por tu mensaje a nosotros en el día de hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, por tu gracia y misericordia que todavía nos estás dando tiempo para arrepentirnos. Gracias te damos por el Evangelio de Jesucristo, que nos permite el arrepentimiento y nos permite ser fieles hasta que tú vengas. Gracias te damos